La carrera de Becky Lynch está repleta de combates asombrosos y rivalidades explosivas. Pero a lo largo de su ascenso a la cima, varios momentos, aunque transmitidos o reconocidos, fueron silenciosamente minimizados o dejados de lado por WWE. Dicho esto, estos son los momentos que WWE preferiría que olvidaras de Big Time Bex. Empecemos con una foto del campeonato que WWE pretende que no existe. En 2024, Becky Lynch publicó su esperada autobiografía, The Man, Not Your Average Girl, un relato crudo y brutalmente honesto de su vida, desde una infancia problemática en Irlanda hasta convertirse en una de las mayores estrellas mundiales de la WWE. El libro fue elogiado por su profundidad emocional, su humor mordaz y su negativa a endulzar nada. Becky no se anduvo con rodeos. Habló de problemas de imagen corporal, de la política entre bastidores y del precio personal de la fama. Pero una de las inclusiones más comentadas fue una foto a toda página de Becky y su marido, Seth Rollins, posando desnudos, sin más ropa que sus cinturones de campeones mundiales. La instantánea fue tomada después de los acontecimientos de WrestleMania 35, donde Becky ganó los títulos femeninos de Raw y SmackDown, y Seth derrotó a Brock Lesnar para convertirse en campeón universal. La foto suscitó reacciones encontradas. Algunos fans la encontraron divertida y atrevida, mientras que otros la consideraron demasiado provocativa. Naturalmente llamó la atención, pero no de la WWE, que prefirió guardar silencio al respecto. En una entrevista con el New York Post, Becky reveló que Seth no tenía ni idea de que pensaba publicar la foto en el libro. Juraría que se lo había dicho, dijo. Resulta que debí tener la conversación conmigo misma y pensé que la había tenido con él. Por lo visto, no le pregunté si quería poner la foto en el libro, pero él se rió, le pareció gracioso. Gracias a Dios. Eso podría haber salido horriblemente mal. Antes de que Becky Lynch se convirtiera en una campeona histórica y en una de las mayores estrellas de la WWE, pasó meses bailando su camino al ring como una de las Rosebuds de Adam Rose. Sí, la futura estrella femenina de la WWE formó parte de un equipo de fiesta itinerante, vestida con coloridos trajes, boas de plumas y ropa de temática rave, saltando al ritmo del tema de entrada de Adam Rose. A diferencia de un cameo puntual, Becky fue una Rosebud en múltiples ocasiones a lo largo de 2014, cuando todavía estaba tratando de encontrar su identidad en NXT. Apareció en varias ciudades y grabaciones como parte del séquito. A menudo oculta tras gafas o disfraces brillantes, se la podía ver bailando, animando o caminando hacia el ring con una amplia sonrisa, interpretando un personaje que no podía estar más lejos de la persona sensata por la que más tarde se haría famosa. Pero ni siquiera ese papel le cayó en suerte. En una entrevista en Chasing Glory con Lillian García, Becky admitió: "Tuve que suplicar para ser Rosebud, por el amor de Dios", y añadió: "No hubo un solo momento que diera por sentado. Me preguntaba qué podía hacer para que esto fuera bueno. Aprovechaba cualquier oportunidad, y no era la única". Los Rosebuds se convirtieron en una especie de plataforma de lanzamiento accidental para futuras estrellas de la WWE. Otros nombres notables que una vez fueron Rosebuds incluyen Braun Strowman, Elias, Mandy Rose y Alexa Bliss. A pesar de ser un capítulo divertido en la historia temprana de Becky en la WWE, la compañía rara vez, o nunca, reconoce su tiempo como Rosebud. En los documentales o en los especiales de Road to WrestleMania, hay un corte limpio desde sus primeras luchas en NXT hasta su ascenso como la feroz irlandesa desvalida. La era Rosebud se salta silenciosamente. Pero lo que vino después tampoco fue precisamente un capítulo de orgullo, ya que el debut real de Becky en los rings no fue mucho mejor. La Lass Kicker tuvo un comienzo difícil con un gimmick que parecía completamente fuera de lugar, especialmente para alguien con su talento y experiencia en la lucha libre. Cuando subió al ring de NXT por primera vez el 26 de junio de 2014, lo hizo vestida completamente de verde, interpretando una animada giga irlandesa de camino al ring. Becky saltó al ring haciendo exagerados movimientos de baile, lanzando signos de la paz como si hubiera sido arrancada de un desfile del día de San Patricio. Más tarde reveló en una entrevista que lo hizo porque no quería perder la oportunidad, pero en el fondo lo odiaba. Intentaba hacer todo lo posible para seguir allí. "Recuerdo que pensé,
ya está, esta es mi gran oportunidad, solo tengo que sobrevivir, y no es la única. Muchas futuras leyendas tuvieron comienzos difíciles. Triple H tuvo el gimmick de aristócrata, Steve Austin tuvo que cargar con The Ringmaster, y Kane debutó una vez como dentista. Becky Lynch también forma parte de la lista de estrellas que superaron un mal comienzo. Mirando atrás, cuesta creer que la mujer que una vez bailó una giga vestida de verde neón llegara a estar codo con figuras de la talla de The Rock, John Cena y Triple H, acaparando los mismos focos. Su debut en NXT puede haber sido un paso atrás para una artista que ya había pagado sus deudas en todo el mundo. Aún así, Becky resistió, evolucionó y se redefinió a sí misma, y solo un año después estaba a punto de formar parte de un cambio sísmico en la historia de la lucha libre. Ese cambio ocurrió el 13 de julio de 2015, una fecha que permanece inolvidable en la historia de la WWE. Esa noche, Stephanie McMahon interrumpió un segmento en Monday Night Raw y presentó el comienzo de lo que se conocería como la revolución de las mujeres. Salieron Charlotte Flair, Sasha Banks y Becky Lynch, todas llamadas desde NXT para inyectar nueva vida a una división que había sido tratada como poco más que relleno durante años. Cada una se alió con un equipo para iniciar una nueva era. Charlotte y Becky unieron fuerzas con Paige, Sasha con Naomi y Tamina. Pero antes de que la empresa se decidiera por el nombre de PSB, debutaron con un nombre diferente, Submission Sorority, un guiño a sus singulares maniobras de sumisión. Sin embargo, muchos interpretaron el nombre del grupo de una manera diferente. A los pocos días, muchos señalaron que Submission Sorority era también el nombre de una serie de películas para adultos producida por Bang Bros. WWE se dio cuenta rápidamente del desastre de relaciones públicas que se estaba gestando y se apresuró a cambiar el nombre del grupo antes de que dominara los titulares por las razones equivocadas. El grupo pasó a llamarse PCB, utilizando las iniciales de sus nombres de pila. Pero incluso con un nombre más seguro, las grietas en el grupo eran evidentes, y para Becky Lynch, la lucha no había hecho más que empezar. Aunque WWE promocionaba a PCB como un frente unido, la realidad era mucho menos equilibrada. Paige era la pionera establecida, Charlotte era la niña de oro con el linaje del Hall of Fame y un empuje por el título de divas a la vista. Becky, por su parte, quedó relegada a un segundo plano. A pesar de las intenciones de la WWE de impulsar a las tres mujeres, Becky parecía la rara. No le faltaba talento ni popularidad, pero la presentación la hizo sentir como una compañera. Vestida con ropa inspirada en el steampunk, Becky estaba al lado de sus compañeras sonriendo, sin apenas tiempo en el micrófono ni oportunidades de combate relevantes. WWE incluso se apoyó en esa percepción. En una mordaz promo, Paige llamó a Becky la miembro menos relevante del grupo, una frase que tocó la fibra sensible, y el posicionamiento de Becky no ayudó. Paige se convirtió en heel después de resentirse por la victoria de Charlotte, y Becky, como amiga leal, intentó mantener unido al grupo. En los meses siguientes, se la hizo parecer crédula y débil, cayendo en la traición no una, sino dos veces, primero de Paige y luego de Charlotte. Sin embargo, en retrospectiva, esta cadena de reveses se convirtió en la fabricación de Lynch, preparándose silenciosamente para un futuro que finalmente quemaría todo el sistema. Ese momento llegó en agosto de 2018, cuando finalmente se quebró, en SummerSlam, después de que Charlotte Flair fuera insertada en lo que originalmente era un combate por el título de 1 contra 1 entre Becky y Carmella. Charlotte terminó ganando el campeonato femenino de SmackDown, de nuevo robando el centro de atención, pero esta vez Becky no iba a jugar a la amiga leal. Se volvió contra Charlotte en un ataque posterior al partido, entregando una promoción mordaz la semana siguiente en SmackDown. Inicialmente, WWE lo posicionó como un giro heel, esperando que el público abucheara a Becky por traicionar a su mejor amiga. En su lugar, los aficionados estallaron en apoyo. El Barclays Center estalló con cánticos de "te lo mereces", mientras ella arremetía contra Charlotte por recibir oportunidad tras oportunidad, mientras ella tenía que arañar y arañar cada centímetro. Fue exactamente lo contrario de lo que WWE había planeado. Querían pintar a Becky como la villana, pero el público vio la verdad en su frustración. Está claro que Becky no se convirtió en la villana que WWE quería que fuera. Era como si los fans la vieran como una mezcla al 50% de Steve Austin y CM Punk, una guerrera rebelde de clase trabajadora que no se portaba bien, no seguía órdenes y
y que, por fin, estaba harta de que la dejaran de lado. El ángulo heel se abandonó silenciosamente y la empresa se apresuró a mantener el ritmo del incendio que Becky había provocado. Pero en retrospectiva, hay que preguntarse cómo WWE llegó a creer que podría ser abucheada en primer lugar, especialmente después de esa ardiente promo que Becky cortó después de su heel turn en 2018. Y sin embargo, esa misma promo mostró algo que WWE una vez consideró un defecto: su acento irlandés. De hecho, al principio de su carrera, funcionarios, más específicamente Kevin Dunn, vicepresidente ejecutivo de producción de televisión de WWE, durante mucho tiempo, supuestamente odiaba el acento irlandés de Becky. Según fuentes entre bastidores, Dunn creía que su tono natural era demasiado fuerte y que el público estadounidense no podría identificarse con ella a menos que sonara más genérico. No es la primera vez que la WWE tiene problemas con la voz de una superestrella, y si no, que se lo pregunten a Wade Barrett o incluso a Drew McIntyre durante sus primeras carreras. Pero en el caso de Becky, fue particularmente frustrante porque su acento no era un gimmick. Irónicamente, lo que antes se consideraba un obstáculo para su carrera se convirtió en uno de los rasgos definitorios de The Man. Para cualquier campeonato de nueva creación, el campeón inaugural es crucial. Su primer reinado marca la pauta de lo que representa el título. Así que cuando Becky Lynch se convirtió en la primera campeona femenina de SmackDown de la historia en Backlash en 2016, se sintió como si WWE finalmente le estuviera dando el reconocimiento que merecía. Los fans la apoyaban y todo estaba listo para una carrera estelar. Pero en un sorprendente giro de los acontecimientos, el reinado de Becky resultó ser mediocre, y es un capítulo que WWE rara vez revisa. Defendió el título solo una vez en pay-per-view antes de dejarlo caer ante Alexa Bliss en TLC, en un feudo que nunca alcanzó las alturas que necesitaba. En lugar de ser construida como una campeona luchadora, el impulso de Becky fue sacrificado para hacer de Bliss la nueva top heel. Entre bastidores, Vince McMahon habría perdido la fe en Becky, y toda la atención creativa se desplazó hacia Alexa. Peor aún, la carrera por el título de Becky estaba sucediendo al mismo tiempo que Charlotte Flair y Sasha Banks estaban haciendo historia, convirtiéndose en las primeras mujeres en el evento principal de un pay-per-view dentro de Hell in a Cell. Para alguien que hizo historia como la primera campeona, Becky fue reservada como una idea de último momento. Como resultado, toda esta etapa es algo que WWE preferiría borrar, y solo se puso más extraño a partir de ahí. En las semanas siguientes a su pérdida del título, Becky se vio envuelta en una de las historias más extrañas de su carrera: la saga de la luchadora. En lugar de ser contratada para reclamar el título, Becky se encontró luchando con una misteriosa mujer enmascarada que interfería en sus combates. Finalmente, se reveló que la cara detrás de la máscara era Mickie James, que hizo su gran regreso a la WWE, uniendo fuerzas con Alexa Bliss. Mientras que el regreso de James a la WWE fue sin duda un gran momento, la forma en que se ejecutó dejó mucho que desear, especialmente para Becky. Para una artista del calibre de Becky, estaba por debajo de ella, y una vez más, fue utilizada como una herramienta para elevar a otros. En retrospectiva, no es de extrañar que WWE reste importancia a esta época. Desde un reinado inaugural olvidable hasta una ridícula oponente enmascarada, fue un tramo que hizo poca justicia al talento de Becky o a su creciente popularidad. A partir de aquí, Becky se había convertido completamente en un miembro secundario de la división femenina. A pesar de ser la campeona femenina inaugural de SmackDown y una de las estrellas más queridas orgánicamente en la compañía, WWE continuó empujándola hacia abajo en el orden jerárquico. A finales de 2017, su posición en la tarjeta había caído significativamente, y fue dolorosamente obvio durante Survivor Series de ese año. En el combate femenino de eliminación de 5 contra 5 entre Raw y SmackDown, Becky fue elegida para liderar al Team SmackDown como capitana, pero en una decisión desconcertante, fue eliminada en primer lugar a los 2 minutos del combate por Bayley. Y si eso no fuera suficiente, el Royal Rumble femenino de 2018, el primero de su tipo en WrestleMania, solo se sumó a la humillación. Entrando en el número 2, entregó una sólida actuación de 30 minutos, pero fue eliminada sin fanfarria. Después de soportar un revés tras otro, el giro heel de Becky en 2018 fue la chispa que salvó su carrera. Una vez vista como una mera compañera, Becky derrotó a Charlotte en Hell in a
Cell 2018, recuperando el campeonato femenino de SmackDown. Fue un momento poético de círculo completo, dado lo olvidable que había sido su primer reinado por el título en 2016. Pero esta vez fue diferente. Becky ya no era la desvalida sonriente, era arrogante, intensa y centrada. Incluso como heel, se convirtió en una de las estrellas más queridas de WWE. Ese impulso aumentó hacia Survivor Series, donde Becky, la campeona femenina de SmackDown, se enfrentaría a Ronda Rousey, la entonces campeona femenina de Raw, en lo que se anunció como un combate de ensueño. Para crear expectación, Becky lideró una invasión de SmackDown en Raw, interrumpiendo el segmento de Rousey y provocando una pelea sin cuartel entre las divisiones femeninas. Fue salvaje, caótico e increíblemente efectivo. Pero entonces llegó el desastre. En el calor de la pelea, Nia Jax dio un fuerte puñetazo que rompió la nariz de Becky y le dio una conmoción cerebral. La sangre corrió por la nariz de Becky mientras seguía luchando. Al final del segmento, se puso de pie en la multitud y los fans habían perdido la cabeza. Esa imagen, Becky Lynch bañada en sangre, desafiante, inquebrantable, se convirtió instantáneamente en un icono. Aunque no estaba escrito, fue inolvidable. Sin embargo, irónicamente, Becky no recuerda lo que ocurrió después de que Nia la golpeara. En una entrevista con Sports Illustrated, Daniel Bryan reveló la surrealista verdad declarando: "Es realmente interesante. Estuve hablando con Becky Lynch sobre esto. Ella tuvo ese momento increíble en el que su cara se abrió y ella está sangrando. Ella está en la multitud y es este momento mágico que hace Becky, pero ella apenas lo recuerda porque la golpearon en la cara". La lesión la obligó a retirarse de Survivor Series y Charlotte fue elegida como su sustituta para enfrentarse a Rousey. Sobre el papel fue un revés, pero en realidad elevó la leyenda de Becky. Ni siquiera necesitaba luchar contra Ronda, ya había ganado la guerra a los ojos de todo el mundo. Su impulso se disparó en 2019 cuando ganó el Royal Rumble femenino, perforando su boleto a WrestleMania 35. El destino, un enfrentamiento largamente esperado con Ronda Rousey por el campeonato femenino de Raw. Pero justo cuando parecía que esta sería la guerra definitiva de Becky, Charlotte fue insertada de repente en el combate, convirtiéndolo en una triple threat. Aunque los fans estaban furiosos, la decisión de WWE era definitiva y parecía que la compañía todavía no confiaba en Becky para estar sola en el centro de atención. No obstante, se hizo historia. WrestleMania 35 marcó la primera vez que una mujer protagonizaba el mayor escenario de todos. Becky venció a Ronda Rousey y se convirtió en campeona femenina de Raw y SmackDown, una doble victoria que se convirtió en el momento culminante de su historia. Pero había un problema. El combate duró más de 20 minutos, pero cuando empezó, el espectáculo ya llevaba 7 agotadoras horas. El público estaba agotado, la energía baja. Peor aún, el final fue una chapuza. Las repeticiones mostraron claramente que los hombros de Ronda Rousey no estaban completamente abajo durante la caída final. Incluso Corey Graves lo señaló en los comentarios, cuestionando la cuenta en directo. Pero en lugar de abordarlo, la WWE hizo lo que suele hacer con los momentos incómodos: seguir adelante en silencio y esperar que los aficionados no se dieran cuenta. Mientras tanto, Ronda Rousey desapareció de la televisión de la WWE y no se la volvió a ver en casi 2 años. Y es por eso que, a pesar de la gloria del momento, el final chapucero de la noche más grande de Becky sigue siendo un momento que la WWE espera que los fans olviden. Por desgracia, no sería la última vez que WWE maneja mal el impulso de Becky. En un intento de sacar provecho de su creciente popularidad, la compañía decidió emparejarla en pantalla con su novio de la vida real, Seth Rollins, un movimiento que parecía bueno sobre el papel, pero que rápidamente se vino abajo en la ejecución. Después de que Becky se convirtiera en doble campeona en WrestleMania 35 y Rollins conquistara a Brock Lesnar por el título universal, fueron reservados en un feudo de tag team mixto contra Baron Corbin y Lacey Evans, que encabezó Extreme Rules 2019. A pesar de su conexión en la vida real, la dinámica de Becky y Seth en la pantalla se sintió poco natural, lastrada por promos y segmentos deleznables que hicieron que ambos se vieran incómodos.
incómodos. Rollins se sintió fuera de lugar entregando líneas coquetas y jugando el papel de novio de apoyo. Becky, por su parte, había pasado meses construyéndose a sí misma como The Man, una antiheroína sin pelos en la lengua, y de repente se vio reducida a una subtrama romántica. Ni siquiera los fans se lo tragaron. Las reacciones del público fueron tibias y la historia se desvaneció rápidamente. WWE separó discretamente a ambos en televisión y no volvió a hablar del romance. Rollins pasó a reinventarse como el mesías de Monday Night y Becky pronto se convirtió en una fuerza en solitario una vez más. Dice mucho que incluso Becky Lynch no pudo ocultar su desdén. En una entrevista de 2024 con Entertainment Tonight, Becky criticó abiertamente la trama. Esa trama fue horrible, horrible. Una de las peores de la historia. Te diré por qué. Porque cuando entré en ella pensé, esto va a ser genial. Dos campeonas malvadas luchando codo con codo. Como fan, me gustaría ver eso. Pero a medida que avanzaba la historia, decían, Becky y Seth tienen una relación en la vida real. Por si no lo sabíais, Becky y Seth tienen una relación. Y así, la historia de que Becky y Seth tienen una relación fue ad nauseam. Se lo metieron a la gente en la garganta. Así que volvamos a cuando Becky era el acto más caliente en toda la lucha libre profesional. Durante esta época, Becky era cruda, intocable y despiadada, ya fuera atacando a Ronda Rousey en Twitter, abofeteando a Triple H en la cara o burlándose de John Cena justo después de formar equipo con él. Las palabras de Becky golpeaban tan fuerte como sus puños. Nadie estaba a salvo, ningún campeón y ni siquiera los miembros del Hall of Fame de la WWE. Pero quizás el momento más incómodo se produjo durante un episodio de The Cutting Edge, cuando la superestrella de Rated R Edge invitó a Becky a su programa de entrevistas, tratando de razonar con ella y advertirle sobre seguir un camino oscuro y egoísta, uno que le había costado amistades y casi su carrera. Al principio, Becky pareció mostrar cierta vulnerabilidad, pero en cuestión de segundos se metió de nuevo en su papel, diciéndole fríamente a Edge que no se arrepentía de nada, y luego le dijo que no se hiciera daño en el cuello al salir, un golpe salvaje a la lesión de cuello que acabó con su carrera y que le obligó a retirarse anticipadamente años antes. El público no sabía si aplaudir o jadear, e incluso Edge se quedó atónito. Fue un momento de brillantez para The Man, pero también fue un momento en el que WWE preferiría fingir que nunca ocurrió. El último momento de nuestra lista es posiblemente el más incómodo y vergonzoso de todos. Uno que WWE no solo lamenta, sino que ha llegado a borrar de su existencia. En Royal Rumble 2016, Becky Lynch recibió uno de sus primeros grandes combates individuales de pago por visión en el roster principal. Ella estaba desafiando a Charlotte Flair por el campeonato de divas, en lo que debería haber sido un momento histórico para ambos. En cambio, el partido es ahora recordado por todas las razones equivocadas. Ric Flair, que se había convertido en el gerente a tiempo completo de Charlotte después de su giro heel, jugó un papel clave en el resultado del partido. En un momento que inmediatamente provocó reacciones negativas, Flair besó a Becky Lynch para distraerla y dar ventaja a Charlotte. Desde el mismo momento en que se produjo, la reacción fue inmediata, y tanto los fans como los críticos condenaron el momento por inapropiado, insípido y repugnante, especialmente en un momento en el que la WWE estaba promoviendo con orgullo el auge de la revolución femenina. La indignación fue tan intensa que la WWE retiró discretamente todas las imágenes del beso de futuras repeticiones, resúmenes y plataformas de streaming. Afortunadamente, Becky y Charlotte tendrían rivalidades mucho mejores sin la participación de Ric Flair, demostrando que estas dos no necesitaban distracciones anticuadas para contar historias convincentes en el ring. Pero independientemente de lo que siguió, esa noche de 2016 sigue siendo una de las decisiones creativas más vergonzosas de la carrera de Becky Lynch en la WWE. ¿Qué opinas del video de hoy? ¿Dejamos fuera algún momento de la carrera de Becky Lynch que crees que WWE barrió silenciosamente debajo de la alfombra? Déjanos saber tu opinión en la sección de comentarios y antes de irte, no olvides darle like a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.